como empresa, pues nos enfrentamos a incrementar nuestra competitividad. Tenemos muchísimas herramientas a nuestra disposición, pero la ventaja no va a ser adoptar lo que todo el mundo adopta, sino que trabajen con nuestros datos esas herramientas, con nuestra información, con nuestros problemas específicos, ¿no? Por lo tanto, necesitamos adaptar, tenemos que controlar, optimizar y gestionar la IA nosotros para poder sacarle todo para arriba. Tu reto sería para la empresa crear su propia oficina de inteligencia artificial, con sus propios datos, ponderando sus prioridades, sus objetivos, sus necesidades, ¿no? Y ahí entonces sería un uso inteligente de la empresa. Y ahí podemos hablar de IA generativa, de IA predictiva, de IA para la toma de decisiones. Es decir, hay muchísimas herramientas ya que se han demostrado eficaces para empresas medianas, pequeñas. Y luego, por otra parte, como sociedad, bueno, pues como sociedad, como país, en realidad necesitamos liderar la IA. O sea, no digo utilizarla, o sea, no. O sea, un país como España no puede esperar a que la IA aplicada al turismo nos vengan herramientas de fuera. Tenemos que ser una potencia de IA aplicada a la sanidad, al turismo, a los sectores más representativos, a las empresas más representativas. Es decir, ¿por qué no? Es decir, tenemos talento, tenemos empresas, estamos en Europa, por lo tanto habría que facilitar, tener un reto ambicioso como sociedad, sin duda preservando, y esto a mí no me cabe duda, Europa lo primero que ha hecho ha sido identificar los riesgos, hacer un gran discurso ético para que nos conciencie, etc. Pero esto, sin empresas tecnológicas, lo que vamos a tener, como en el pasado ha sucedido, es mayor dependencia tecnológica y mayor vulnerabilidad.